¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Hemos estado viendo las virtudes o gracias que el Señor quiere refinar en sus hijos y el turno de esta semana le corresponde a la mansedumbre. Sin duda, la menos apetecida de las que hemos visto hasta ahora. Y es que son muy pocos los que ante las injusticias desean responder de una manera mansa. Por el contrario, lo que se quiere es que se haga justicia. ¿Estás listo para sugerirle a tus alumnos que se unan a ti en la búsqueda sincera de aprender de aquel que es manso y humilde de corazón? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en El Sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Las páginas 117 a 120 del folleto de maestros nos dejan ver las herramientas que el autor de este material quiere poner en nuestras manos para configurar mejor el repaso. Me gustó muchísimo la parte que nos permite entender el tema de la ira de Dios en relación con la mansedumbre de Moisés. Primer segmento. Motiva. 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Para que tus alumnos se predispongan para el aprendizaje, muéstrales lo que mediante tu repaso pueden recibir. Y para eso nada trabaja mejor que una pregunta que los haga pensar. Yo les diría lo siguiente: ¿ser manso significa ser débil y reconocerlo o tener un poder oculto que muy pocos poseen? Pues en este repaso analizaremos elementos que nos ayudarán a encontrar la respuesta. Y habiendo dicho esto, avanza directamente a la parte que sigue. Segundo segmento. Explora. 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Los siguientes son los temas que yo presentaría para repasar la lección. Primero, el significado de mansedumbre. Las Sagradas Escrituras no definen esta gracia de manera específica, sino que asumen que los lectores comprenden su significado. En virtud de esto, proceden a recomendarla como parte integral de la vida de todo creyente. De esta manera, los salmos indican que Dios enseñará a los mansos, que ellos heredarán la tierra y que el Señor mismo se levanta para salvarlos en el juicio. Invita a tus alumnos a abrir sus Biblias en Tito capítulo 3 versículos 1 y 2 y después de leer el texto pregúntales: ¿por qué invita Pablo a los creyentes a mostrar mansedumbre? La Escritura nos dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con los hombres. El apóstol aquí está invitando al joven pastor Tito a que oriente a los miembros de su iglesia a tener una vida virtuosa, ya que no solamente corresponde al estilo de vida de los seguidores de Cristo, sino que por ese testimonio el evangelio sería puesto en alto. En ese contexto, una de las características del creyente es mostrar mansedumbre con todos. Ahora la pregunta es: ¿cuándo se muestra esa virtud? Sin duda, no es cuando nos tratan bien, con respeto y amabilidad, sino en esas ocasiones en que se nos vulnera nuestros derechos, se comete injusticia contra nosotros o se nos falta al respeto. En otras palabras, cuando atravesamos algún tipo de crisol. Léele a tu clase Gálatas 5, 22 y 23 y pregunta: ¿cómo se consigue la mansedumbre? La palabra de Dios nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La Biblia nos indica que esta virtud no se alcanza por cuenta propia, sino que es el resultado de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. En otras palabras, es un don de Dios. Esto nos muestra de manera diáfana que la mansedumbre no se logra practicando ciertas disciplinas espirituales, sino permaneciendo en una relación ininterrumpida con el cielo.
no se produce dentro de nosotros gracias al esfuerzo humano, sino que se nos implanta y desarrolla mediante la obra del Consolador. De esa manera, cuando se enfrenta a una situación acrisoladora, la mansedumbre responde tanto vertical como horizontalmente, es decir, a Dios y a nuestros congéneres, y lo hace con sumisión y desprovista de agresión. Me gusta la definición que la lección de esta semana propone de la mansedumbre. La describe como soportar el agravio con paciencia y sin resentimiento. Con esto como base, podemos pasar al siguiente punto: Moisés y la mansedumbre. Algo que me parece extraordinario por parte del autor de la guía de estudio de la Biblia para este trimestre es que muestra la mansedumbre en acción. Y para eso se vale de individuos que la vivieron en su máxima expresión. El primero de ellos fue Moisés. Invita a tu clase a leer Números capítulo 12, versículo 3 y pregunta: ¿qué se dice del principal rasgo de carácter de este líder del pueblo de Dios? La Escritura refiere: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Sin duda, este sujeto se encuentra en el top de los individuos altamente desarrollados espiritualmente. Sus cualidades en muchos ámbitos son excepcionales y sus dones innumerables. Sorprendentemente, el versículo anterior, a manera de epitafio, describe su mayor atributo, la mansedumbre. ¿Cómo se llegó a tal conclusión? Sencillo, porque a lo largo de su vida como líder, se repitió 6 veces una situación que lo acrisoló y vez tras vez respondió a ella con una actitud que resalta tal cualidad. Veamos la primera en Números capítulo 11. Allí el pueblo, en actitud rebelde, se quejó a oídos de Jehová y él produjo un incendio en un extremo del campamento, a lo que Moisés respondió con intercesión y el fuego se extinguió. La segunda ocasión está en el capítulo siguiente, donde se describe que sus propios hermanos, María y Aarón, lo critican y Dios hace que ella se quede completamente leprosa. Sin duda debió ser muy doloroso para Moisés que las personas más cercanas a su corazón se pusieran en su contra. Pero en lugar de alegrarse por el severo castigo divino, este siervo de Dios ora inmediatamente por su hermana, rogándole al Señor que la sane. Sin duda, muy pocos reaccionarían de esa manera espontáneamente. El tercer relato acrisolador de Moisés se encuentra en Números capítulos 13 y 14. El contexto es el informe de los 12 espías en los que todos, con excepción de Josué y Caleb, llenan de desconfianza al pueblo y se habla de designar un capitán y regresar a Egipto. En otras palabras, de reemplazar al instrumento escogido por Dios para liberarlos. Números 14:12 nos cuenta la propuesta de Dios ante la rebelión. Él le dice a Moisés: yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Cualquier otro estaría dispuesto a aceptar tal ofrecimiento. Sin embargo, lejos de pensar en él, Moisés considera como de mayor importancia la reputación del Señor que su propio beneficio, y en lugar de aceptar, le ruega al Todopoderoso, en Números 14:19, lo siguiente: perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. El cuarto crisol de Moisés es aún más fuerte. Se llevó a cabo en la rebelión de Coré, con 250 levitas que lo seguían, apoyados por Datán y Abirán. Número 16 nos muestra el escenario diciéndonos que la reacción del siervo de Dios es postrarse sobre su rostro para orar, solo que esta vez los conspiradores habían cruzado la línea de la gracia y terminaron calcinados, específicamente los sacerdotes, mientras que sus líderes fueron sepultados vivos al abrirse la tierra bajo sus pies. Lo más increíble es que al día siguiente, la congregación entera es la que se rebela contra Moisés, culpándolo por la muerte de los conspiradores, y sin darle descanso lo empujó a un quinto crisol al murmurar contra él y Aarón. Dios advierte que los va a consumir, pero los siervos del Señor interceden por ellos ofreciendo incienso y haciendo expiación. Como resultado, Jehová no los elimina por completo, aunque sí hubo gran mortandad.
El último crisol se dio antes de entrar a Canaán, cuando la congregación, lejos de haber aprendido de los errores anteriores, no respetó el luto de Moisés por la muerte de su hermana y se quejó de no tener agua, expresando que hubieran preferido morir como sus hermanos. En esta ocasión, la paciencia de Moisés se vio afectada y no siguió la indicación divina al pie de la letra, terminando impedido de entrar a la tierra prometida. No obstante, Números capítulo 20, versículo 6, resalta que ante aquella insubordinación, el líder puesto por Dios responde nuevamente postrándose sobre su rostro para interceder por los rebeldes. ¿No fue aquella una vida de mansedumbre? Sin duda que sí. Él respondió siempre al agravio con paciencia y sin resentimiento. Eso hizo que no permaneciera más tiempo del necesario en el crisol y resultó inspirándonos a nosotros para vivir una vida semejante a la suya, muy cerca de Dios. Pero vayamos al punto culminante: Jesús y la mansedumbre. Si bien Moisés fue el más manso de todos los hombres, se sobreentiende que esta declaración no incluye a nuestro máximo modelo, el Señor Jesucristo. ¿Qué dijo sobre este tema el Salvador? Pregúntale esto a la clase y luego pídeles que busquen en Mateo capítulo 11, versículo 29. El texto dice: «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». El Señor aquí se pone como nuestro modelo a seguir. Y lo que los testigos oculares relatan nos muestra que aquella declaración no fue para nada exagerada. Al contrario, 1 de Pedro 2, 21 al 23 expresa que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Su vida en el momento en que el crisol más calentaba se caracterizó por el trato lleno de mansedumbre hacia quienes le hacían daño. Hasta los mismos paganos lo reconocieron, por lo que Marcos 15, 29 declara: «Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios». Como sabemos, una de las cosas más impactantes que el Señor dijo cuando estaba en la cruz fue: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Por lo tanto, no es de extrañar que aquel soldado llegara a tal conclusión. Es que en el momento de su muerte, el Salvador continuó con lo que había sido una de las enseñanzas cumbre de su vida: la mansedumbre. En su discurso maestro sobre el reino, el Sermón del Monte, Jesús declaró: «Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad». Mateo capítulo 5, versículo 5. Y luego ejemplificó cómo se vive esa mansedumbre. Los versículos 43 al 45 de ese mismo capítulo expresan: «Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos». Al final de ese capítulo, el Señor refiere el que tal vez sea el texto más mal interpretado en nuestra denominación: «Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto». Mateo capítulo 5, versículo 48. Este versículo no está aislado, sino que hace parte del contexto de tratar a los enemigos con mansedumbre. ¿Cómo? Amándolos, bendiciéndolos y orando por ellos. El Padre nos indica cómo tener un amor maduro, tanto con buenos y malos, como con justos e injustos, al mostrarles el mismo cariño, dándoles el sol y la lluvia por igual. En el texto, la palabra teleios, traducida como perfecto, en realidad significa maduro, y el mandato del Señor es que tengamos esa misma clase de amor maduro al tratar al prójimo que tenía el Padre. Una consideración así con quienes nos están lastimando y llevando al crisol
solo puede provenir del Espíritu Santo, que produce en nosotros su fruto, en el que está insertada de manera integral la mansedumbre. Tal acción transformadora nos permite testificar poderosamente al mundo al manifestar en nuestra vida el carácter del Dios al que servimos. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Llevemos a nuestros alumnos al campo de la aplicación. Planteémosle algunas preguntas como las siguientes. Primera, ¿cómo le explicarías a un niño de 10 años el significado de la mansedumbre? Segunda, ¿por qué crees que Moisés tuvo la tendencia a interceder en favor de quienes le estaban causando daño? Por último, como clase encuentren 3 ocasiones en las que el Señor Jesús mostró mansedumbre de una manera sorprendente. Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Es hora de dejar la tarea a la clase. Invita a tus alumnos a que esta semana le pidan al Señor de manera intencional que en ellos se manifieste esa parte del fruto del Espíritu que tiene que ver con la mansedumbre. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Responder con mansedumbre ante los agravios no es una muestra de debilidad por parte del cristiano, sino la manifestación más poderosa del Espíritu en nuestro interior, ya que nos permite mantener el control de nuestras emociones frente a todo tipo de situaciones provocadoras. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Y mientras aprendemos a vivir con mayor mansedumbre, continuemos firmes en nuestro cometido de ir a compartir esperanza para que Cristo venga pronto. Nos vemos la próxima semana.